Saludos, agentes de la Resistencia. La espera terminó y ya tenemos el capítulo del más famoso cazarrecompensas de la galaxia. Hoy comentamos el primer episodio de The Book of Boba Fett. ¡Comenzamos! Desde el epílogo del último capítulo del Mando en 2020, los fans nos quedamos con el hype al 100 con la aparición del hijo de Jango Fett y la maestra asesina Fennec Shand, despojando de su imperio criminal a un obeso Big Fortuna, heredero del imperio de los Hutt después de la muerte de Jabba en el regreso del Jedi. Para este primer capítulo, dirigido por Robert Rodríguez y escrito por Jon Favreau, se puede dividir en tres momentos muy claros. El primero no es otro que los primeros 10 minutos del capítulo, donde vemos a un Boba en una cámara de Bacta recuperándose de sus heridas, y a manera de flashback vemos imágenes directas de la Guerra de los Clones, Camino y la muerte de su padre Jango en la arena de Geonosis. También se nos responde una de las preguntas más recurrentes para la fanaticada de Star Wars, y no es otra que del cómo le hizo Boba para escapar de las entrañas del Sarlacc. Es importante destacar este montaje porque muy convenientemente no hay diálogos, son secuencias de imágenes y momentos que nos ponen en contexto de la vida caótica y no libre de sufrimientos que ha tenido Boba. El segundo momento nos trae al presente con los inicios del imperio criminal de Boba y su compañera y consejera, la maestra asesina Fennec Shand. Vemos cómo en el templo de Jabba los distintos líderes criminales van a ofrecer sus respetos y a ponerse a las órdenes del nuevo capo del crimen. Es importante destacar dos momentos para la trama, ya que seguramente tendremos noticias en posteriores capítulos. Uno de ellos es cuando el sirviente del alcalde de Mos Espa, quien convenientemente presenta los saludos del alcalde, pero que también sugiere que es Boba quien debe ofrecer tributo a este, menospreciando el poder y el alcance de la sombra del cazarrecompensas. El otro es cuando visita caminando su nuevo territorio y Boba y la maestra asesina se encuentran en una taberna llamada El Santuario, donde la Twi'lek Garsa Fett es quien los recibe y demuestra sus respetos llenando los cascos de ambos con créditos. En el santuario podemos ver a un viejo conocido, Max Rebo y su banda, aquella que tocaba en el templo de Jabba el Hutt, un momento lleno de nostalgia y de fanservice. El tercer momento es otro flashback, donde se nos cuenta qué pasó cuando el cazarrecompensas sale del Sarlacc en las arenas de Tatooine y cómo es prisionero de los Tusken Raiders. Entabla una suerte de amistad con un pequeño niño Tusken, su intento de fuga rápidamente apagado por un guerrero de esa tribu, muy superior a Boba en el manejo de ese báculo característico de ellos, y que recordemos, el propio Boba llevaba a uno de ellos 5 años después, cuando se encuentra con el buen Din Djarin. Seguramente en los próximos capítulos se desarrollará más el cómo Boba fue aprendiendo las costumbres de estos y el cómo también irá adaptando sus costumbres. Otro de los misterios por develar es el por qué el hijo de Fett debe estar constantemente en el tubo de Bacta para recuperarse. Al inicio del capítulo lo vimos ahí y al final de este también está en ese aparato de recuperación. Después de salir fuertemente herido por una emboscada en las calles de Mos Espa, seguramente estos asesinos apuntan al gobernador, a Jaina Fett o quizá a los saqueadores del templo de Nikto. Seguramente el tiempo que pasó en el interior del Sarlacc le dejó heridas profundas en su cuerpo que aún, por lo menos 5 años después de ese hecho, no han sanado. Esto nos hace recordar a Lord Vader, quien en su castillo en Mustafar pasaba largo tiempo en un tubo de Bacta recuperándose de sus heridas, después de la batalla épica con su maestro Obi-Wan y las quemadas sufridas ese día por la lava de aquel planeta. ¡Te odio! Por último, en mi opinión, el capítulo me parece que es bueno, sin llegar a ser muy bueno, porque para el espectador ocasional funciona de maravilla para situar al personaje y darle un contexto del dónde partirá la historia. Para los fans, es un torrente de referencias a las precuelas y la trilogía original. La banda sonora de Luke Göransson está a la altura, nos pone, como en el Mandaloriano, unas tonadas que nos recuerdan al viejo oeste. Recordemos que estamos ante un criminal en los bajos fondos de un mundo lejano de la capital de la Nueva República. Las escenas de acción son pocas, pero cumplen sin llegar a ser espectaculares. Pero repito,
Esto era necesario ya que es un capítulo introductorio para el gran público. Personalmente, espero que con el recorrer de los capítulos esta intensidad vaya para arriba, sobre todo porque su director, Robert Rodríguez, es un maestro consumado en las escenas de acción mezcladas con la épica. La dupla Jon Favreau en el guión y Rodríguez en la dirección apuntan a ver una de las series más bien logradas de lo que llevamos en esta nueva época de Star Wars con Disney a la cabeza. ¿Y tú qué esperabas de este primer capítulo del libro de Boba Fett? ¿Te parece adecuado cómo resolvieron el asunto del Sarlacc? ¿Qué fue lo que te faltó en este primer capítulo? Lo quiero saber abajo en la cajita de comentarios. No olvides dejarme tu like, escribir un comentario y compartir este video con tus amigos. Estaré subiendo contenido de Star Wars con la regularidad que mis compromisos lo permitan. Hasta la vista, adiós.